esferoideas, ay, mm, la trocleartrosis, bueno, la troclear o en bisagra Hinglimo y las elipsoidales. Bueno, todo esto es importante para que, ya que si conocemos qué tipo de articulaciones, podemos determinar la movilidad que va a tener. Por ejemplo, la acromioclavicular, que pues es una articulación plana, o la articulación glenumeral, que es una articulación esferoidea o en artrosis, esta va a tener una mayor movilidad y puede, pues le permite tener mayor movilidad en cuanto a abducción, aducción, flexión, extensión, entre otros, ¿no? La que sigue. Bueno, vamos a comenzar con el hombro. ¿Cómo vamos a valorar el hombro? Bueno, esta articulación es un complejo articular que está conformado por varias articulaciones, entre ellas la esternoclavicular, escapulohumeral, acromioclavicular, subdectoaldea, que también se denomina como articulación falsa, y escapulotorácica. Bueno, esta articulación además va a estar rodeada por ligamentos que pues van a estar a brindar protección a esta eh, articulación. Y bueno, aquí está la imagencita en donde se ven los distintos tipos de articulaciones que conforman a la articulación del hombro. Y esta es un tipo de articulación en artrosis que le permite pues mayor movilidad. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a estar hablando a lo largo de la exposición de cómo evaluar la movilidad, pero es importante que tengamos en cuenta que la evaluación comienza desde la inspección, entonces pues podemos ver la relación que existe entre el hombro y la cintura escapular, para ver si el hombro quizás se ha descendido, la relación que existe con los músculos, para ver si no hay alguna tumefacción, deformidad, atrofia, fasciculaciones o pues algún cambio de color, ¿no? Hematomas, alteraciones en los contornos óseos o alguna otra alteración. La que sigue, por favor. Y la palpación. Bueno, en la palpación vamos a tener diferentes puntos gatillo o puntos dolorosos. Entre ellos va a ser lo que se muestra con la flechita o la letra A, que marca la articulación acromioclavicular. Y bueno, de ahí vamos a estar como extendiendo hacia el proceso coracoides de la escápula, que se muestra aquí con la letra B. Y de ahí vamos a pasar hacia la cara lateral del húmero para palpar el tubérculo mayor. Entonces estos van a ser como puntos gatillo que podemos palpar en el hombro para ver si desencadena un dolor. El tubérculo mayor del húmero, el proceso coracoides de la escápula y la articulación acromioclavicular. La que sigue, por fin. Y bueno, para valorar la amplitud del movimiento, se evalúan los 6 movimientos que realiza la cintura escapular, que son la flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa. Y bueno, aquí están como las imagencitas, ¿no? Aquí lo que podemos hacer es decirle a la paciente o el paciente que imite los movimientos que nosotros hagamos, que es pues realizar los movimientos tal cual, elevar los brazos, bajar los brazos, alejarlo de la línea media y luego regresarlo y así, ¿no? Y bueno, tenemos aquí que van a existir eh, rangos de movimiento que se mm, valoran con los ángulos. Por ejemplo, la flexión es de 180 grados, pero también aquí es importante ver que tenemos como dos maneras de verlos. Tenemos los rangos de movimientos completos, que es en sí el rango que va a tener articulación per se. O sea, por ejemplo, la flexión, ¿no? La flexión la podemos hacer a 180 grados, o sea, hasta arriba y luego hasta abajo, como se demarca en la primera imagen. Pero también podemos tener que tal vez la flexión esté en 120 y eso puede ser un rango funcional, ya que nos permite realizar las actividades de la vida diaria, ¿no? Como comer, bañarnos, vestirnos por sí solos. Entonces tenemos por los rangos funcionales y los rangos completos. Los funcionales solamente van a ser aquellos que nos permitan realizar pues acciones de la vida diaria, ¿no? O sea, que nos permitan ser pues tal cual como dice la palabra, funcionales. La que sigue, por favor. Ahora, con el codo. Vamos a ver el codo. Esta es una articulación que está compuesta por la articulación del húmero y el radio y la radiocubital superior. Esta es un tipo de articulación troclear y pues va a tener diferentes ligamentos, entre ellos el ligamento anterior, lateral interno y externo posterior y el cuadrado. Igual aquí les puse una imagencita para que sea un poquito más ilustrativo. La que sigue, por favor. Nuevamente, tenemos que valorar desde la inspección, pues inspecciona la forma del codo, y se registra si hay alguna presencia de nódulos, tumefacciones, eh, cambio de coloración, entre otras alteraciones. Y la palpación. Bueno, pues da igual. Aquí vamos a palpar este punto de gatillo que puede ser
la apófisis del olecrano o los epicóndilos lateral y medial. Y en algunas ocasiones el nervio cubital puede ser sensible y se palpa detrás del olecrano y el epicóndilo medial. La que sí. Ahora, las maniobras bueno, los movimientos que realiza el codo son principalmente la flexión y extensión, y aquí pues este cuadrito viene como qué músculos van a ser los que están implicados en estos movimientos, y pues la acción la instrucción que le podemos decir al paciente, ¿no? Como de tal cual flexione el brazo o flexione su codo y así, ¿no? Y también se valora aquí la supinación y la pronación. La supinación es llevar la palma hacia arriba y la pronación hacia abajo. Ay, y bueno, igual aquí vamos a tener como los rangos de movimiento que se espera tener. Por ejemplo, en la flexión serían 160 grados, en la extensión de 0 grados o 180, es decir, que como se fue en la imagen A, todo recto, la línea perpendicular. Y también en la pronación y supinación son de 90 grados, como se ve en la imagen B. Esos son como los ángulos esperados que debe tener el codo. La que sigue, por favor. En cuanto a la evaluación de la movilidad de la mano y muñeca, tenemos que la articulación de la muñeca está compuesta por la articulación radiocubital inferior y radiocarpiana. Y vamos a tener igual aquí, bueno, es una articulación de tipo trocoide y tiene igual ligamentos, ¿no? Que van a estar teniendo protección, que son el ligamento anterior, el ligamento posterior, el ligamento lateral externo y el ligamento lateral interno. Y pues así se ven aquí en la imagencita, el 9 marca el ligamento anterior, y bueno, y se ven como demás ligamentos que están protegiendo la articulación de la muñeca. Aquí se evalúa, en cuanto a la muñeca, se evalúa la flexión, extensión, abducción y aducción. La flexión está dada por el flexor radial del carpo y el flexor ulnar del carpo. Y la extensión por los extensores cubitales del carpo y los extensores radiales largo del carpo y extensión radial corto del carpo. La aducción por el flexor ulnar y la abducción, perdón, por la flexión radial. Y pues aquí los rangos que se esperan tener en la flexión sería 75 grados, la extensión igual 75, abducción 15 grados y aducción entre 35 y 45. Aquí eh, lo que nos puede ayudar a determinar que los movimientos estén normales es el goniómetro, como se muestra en las imagencitas de aquí. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a la amplitud de movimiento de los dedos, se evalúa la flexión y la extensión pidiendo, bueno, la flexión está dada por los músculos lumbricales y flexores de los dedos, y se le pide al paciente que pues meta los dedos, ¿no? Que los flexione tal cual, que cierre la palma y luego que la abra para así valorar la flexión y extensión. La abducción, es decir, que separe los dedos, y la aducción, que los junte. Y bueno, la abducción está dada por el interóseo dorsal y la aducción por el interóseo palmar. El que se evalúa de manera aparte es el pulgar, en donde se le pide a la paciente que flexione el dedo, luego lo extienda, que realice una abducción, es decir, que lo separe de la palma de la mano, luego lo vuelva a juntar, y que si toque las bases del meñique para ver la oposición. Igual aquí tenemos pues los rangos que se espera tener para cada articulación. De las metacarpofalángicas es la flexión de 90 grados, la extensión de unos 20 a 40 grados, y las interfalángicas de una flexión de 100 grados, y bueno, interfalángicas proximales, y las distales de unos 85, es decir, eh, la punta del dedo, ¿no? Que la flexión sea de 85 grados. La que sigue, perfecto. Y bueno, esto es igual como la valoración de la mano y muñeca, pero en conjunto, para que sea como más práctico. En cuanto a la flexión de los dedos, pues es únicamente de la articulación metacarpofalángica hacia abajo, ¿no? Es decir, que la paciente pues doble los dedos con dirección hacia el piso y se valora la flexión. Esta debe ser aproximadamente 90 grados, y la extensión, pues es decir, que haga los dedos hacia arriba, y aproximadamente son 30 grados, 30 grados, como se muestra en la imagen A. En la imagen B se ve pues la posición del pulgar, que es decir, que igual se valora la articulación metacarpofalángica,
pero del pulgar. Y después que cierre las manos, se valora la flexión y luego que las estires la extensión. Y bueno, otra, en la siguiente columna es la de la abducción y aducción, es decir, que separe los dedos, luego los junte. Y para valorar la muñeca es que haga el movimiento completo, ¿no? Que flexione la mano, pero ahora sí, toda la mano con dirección hacia el piso y luego hacia arriba. La flexión igual 90 grados y la extensión unos 70. Y luego que con la mano hacia abajo realice el movimiento hacia la derecha y hacia la izquierda, es decir, que por así decirlo la ponga hacia la línea media y luego hacia el lado opuesto para valorar la inversión y diversión. La que sigue, por favor. Y bueno, igual aquí les puse otra imagen, otro cuadrito en donde viene el tipo de articulación y los movimientos que realiza. Por ejemplo, la articulación metacarpofalángica, que pues está aquí otra imagen, que sería de los huesitos que están en amarillo y bueno, los metacarpos y las falanges proximales, está la articulación metacarpofalángica. Esta articulación realiza movimientos de flexión y extensión y son los que se esperan que sean de 0 a 90 grados, ¿no? Y bueno, aquí están como las demás articulaciones y los tipos de movimiento que realizan para que se guíen, que pueden checar más tarde. La que sigue, por favor. En cuanto a la cadera, pues la otra, por favor. Avanza el tantito, Ale, por favor. Así, gracias. Tenemos una maniobra que se llama maniobra de inmovilización, que es decir, que pongamos la eminencia tenar o la palma de la mano sobre la espina ilíaca posterior superior, es decir, abajo de las pompis, para evitar, para realizar un obstáculo de retroversión pélvica y así valorar la flexión tal cual de la cadera, como se muestra en la imagen, bueno, en la imagen superior, derecha. Y en dado caso de que, aún a pesar de que nosotros flexionemos tengamos la maniobra de inmovilización, se sigue haciendo retroversión, se le pide a la paciente que ella misma se agarre la pierna, como en la figura 27. Y bueno, aquí también podemos utilizar el goniómetro para valorar la amplitud del movimiento y se debe de apoyar sobre la mesa, de modo que este se alinea con el trocante mayor y el epicóndilo lateral. Y bueno, también se valora aquí la abducción de la cadera, creando una línea imaginaria entre las crestas ilíacas. Y pues ya se coloca ahí, se le pide a la paciente que separe la pierna y igual se toma con ayuda del goniómetro. Y bueno, aquí están igual, ¿cómo se llama? Los ángulos esperados en cada movimiento. Tenemos la flexión, que sería de 100 a 110 grados, la extensión unos 20 grados, y la abducción 45 grados, abducción 30 grados, y las rotaciones. Aquí tenemos que tener en cuenta que la rotación es mayor cuando la pierna se encuentra flexionada, aquí cuando se encuentra parada. No, extendida, perdón. La que sigue, por favor. En cuanto a la rotación, que les decía que era mayor cuando la pierna ¿Qué está flexionada. articulaciones? ¿Qué articulación estás evaluando? La articulación de la cadera. ¿Pero qué articulaciones? ¿Qué hueso la forman? El acetábulo y la... No, perdón. ¿Sí? No, sí, ¿Cómo sí, se el llama? acetábulo y el fémur. ¿Cómo se llama esa articulación? Mm, Coxofemoral. articulación coxofemoral, perdón. Coxofemoral. Sí, la articulación pues de la cadera, pero coxofemoral así se llama. Sí. Bueno, está bien, síguete, vas bien. Okay. Lo que les decía que la articulación es, digo, que la rotación es mayor en flexión, se refiere a que en la imagen B, aquí si flexionamos como la rodilla está flexionada, y realizamos el movimiento de rotación interna, es decir, que la pierna se vaya hacia adentro, va a ser mayor a que si el paciente está sobre la mesa de exploración y tiene las piernas extendidas, bueno, colgando sobre la mesa y nosotros las movemos hacia un lado o hacia otro, va a ser menor el movimiento a que se encontrara en esta posición, como en la imagen E. Esto es debido a que hay una extensión de los ligamentos que pues rodean a esta articulación coxofemoral y bueno, los que se implican son principalmente los anteriores. Y ya, la que sigue, por fin. ¿Y cómo
¿Cuándo, ¿Cuándo van a estar limitados esos rangos de movilidad? ¿En qué enfermo? ¿Cuándo los vas a encontrar limitados esos rangos de movilidad o esos arcos de movilidad? ¿En qué enfermedades? Bueno, Pues puede ¿cuándo? ser en una lesión, ¿no? En fracturas, tal vez. Cuando ya presencia de dolor, pues sí, ¿Por qué puede haber dolor? Cuando porque quieras se explorar inflaman un los... paciente, o sea, tú quieres revisar un paciente y no lo puede mover, ¿por qué? ¿Qué es lo más común? ¿Qué enfermedad de la cadera? En viejitos, en pacientes de la tercera edad. ¿Podría ¿Alguien? ser lumbalgia? Podría ser, pero más común. Coxartrosis. Exactamente. Una coxartrosis, que es un desgaste de la articulación de la cadera. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero pues en un viejito, pues cuando quieras pedirle que haga abducción o rotación externa o interna, pues los va a poder. Y por eso siempre hay que hacerlo también comparativo, ¿no? Todas las maniobras de exploración física de que quieras valorar arcos de movilidad siempre hay que hacerlo comparativos. Pero bueno, más bien, sigue. Ok, ahora vamos a ver la rodilla. Esta es una articulación troclear que está formada por el fémur y la tibia y el tibio y el peroné. Superior igual va a tener ligamentos que la van a estar rodeando, que son los ligamentos anteriores, interno, externo, posterior y los ligamentos cruzados, tanto anterior como posterior. Aquí pues igual se valora la flexión y la extensión. La flexión pues puede ser de 140 grados y la extensión bueno, generalmente es de cero, o sea, es decir, que pues, la pierna está totalmente extendida y no hay algo que valorar, o sería de 180 grados, ¿no? Y la rotación, que no estoy muy segura, pero bueno, y como se ve en la imagen superior, es como es decir que la pierna se haga un poquito hacia los lados y es de 40 a 50 grados, y la rotación medial es decir, pues que vaya hacia adentro, de 20 a 40 grados. A ver, otra vez. La de la rotación, Ajá, que la rotación lateral es que la pierna, bueno, la rodilla la pongan hacia afuera, y luego la rotación medial es hacia adentro. La rotación lateral sería de 40 a 50 grados y la rotación medial de 20 a 40. ok, es Espera. que también tiene, sí, pero te faltó también ahí, puede haber rotación lateral, rotación medial, pero también te faltó, puede haber un valgo y puede haber un varo. Valgo es que se vaya hacia adentro, te faltó ahí ponerle esos arcos de movilidad, y varo es que se vaya hacia afuera, como si fuera charritos, como charrito, como un charrito, como sí, los charros, los que montan pues a caballo, es varo, Ujú. es varo, y valgo es que meta las rodillas. Entonces te faltó ahí también esos arcos de movilidad, varo y valgo. Ahí lo checan cuánto es varo y valgo. Es diferente en hombre y en mujer. Son diferentes grados de movilidad en hombre y en mujer. De varo y valgo. Es esa parte de rotación lateral y rotación medial. ¿Sale? Ok, sí. Varo y valgo. A ver, síguele. En la que sigue, por favor. Vale. Y creo que ya para terminar vamos a tener la articulación del tobillo. Este igual es una articulación troclear y bueno, tipo troclear y este tiene ligamentos que van a estar relacionados. Ay, espera, tantito. Ya, tenemos a los ligamentos laterales externos, bueno, laterales, externos, internos y la cápsula articular. Aquí se le pide al paciente que realice los movimientos de dorsiflexión o flexión plantar, es decir, que lleve la punta del pie hacia arriba, hacia arriba y luego hacia abajo. La flexión dorsal es de 20 grados aproximadamente y la flexión plantar de 45. Luego tenemos a los movimientos de eversión e inversión,
en donde la inversión es que lleve pues igual el pie como hacia adentro y la eversión hacia afuera. La inversión sería esperada de unos 30 grados y la eversión de 20. Lo podemos hacer a simple vista o también con ayuda de goniómetro como se ve en las imágenes de abajo. Y pues ya, ahí están como eh, las imagencitas y los tipos de ángulo que tiene. Y ya. Y bueno, el segundo puntito es evaluar la fuerza muscular, que no solo nos va a ayudar para llegar al diagnóstico del paciente, sino también para darle un seguimiento y evaluar su pronóstico también. Y pues tenemos que tener 4 puntitos a considerar cuando exploremos la fuerza muscular de cualquier músculo, que tenemos que saber o recordar la inserción y la función del músculo que vayamos a explorar. Con una mano tenemos que fijar el segmento proximal a la articulación que va a mover el músculo. Tenemos que determinar el grado de acuerdo a la escala de Daniels o a otra que está en una siguiente diapositiva. Y al final también tenemos que determinar si la respuesta que es necesaria aplicar sobre el músculo para que el paciente la venza es normal o menor de acuerdo a la edad, al sexo, a la profesión o a la contextura del paciente. Entonces la primera escala es la de Daniels, que se gradúa del 0 al 5. 0 es que no haya ninguna respuesta muscular. 1 es que el músculo realiza una contracción visible o palpable, pero sin movimiento. El 2 es que el músculo realiza todo el movimiento, no vence a la gravedad y tampoco a la resistencia. 3 es que el músculo realiza todo el movimiento y vence gravedad, pero no a la resistencia. 4 es que realiza un movimiento en toda su amplitud y vence gravedad y una resistencia moderada. Y el último grado es que el músculo soporta la resistencia manual máxima del examinador, hace un movimiento completo y vence a la gravedad. Y fuerzas distales las podemos medir de forma semicuantitativa con un ergómetro manual o con un manguito de presión arterial insuflado que el mismo paciente va presionando. Y esta es la otra escala que les había comentado, que esta la hizo el Colegio Americano. Y igual lo gradúa de 0 a 5 y la única diferencia es que agrega signos de más o signos de menos. El signo de más significa que la fuerza fue satisfactoria según el examinador y el de menos es que se hallaron indicios de debilidad. Hay métodos o pruebas para evaluar los grupos musculares principales o los más grandes, que es la flexión y extensión del codo, que evalúa el bíceps y el músculo brachiorradial y el tríceps también. Y en todas las pruebas para evaluar la fuerza muscular, pues todas consisten en con una mano fijar la porción proximal que lo habíamos visto en la diapo anterior y con la otra es colocarla del lado opuesto al que se va a hacer el movimiento para poner la misma resistencia que el paciente es el que tiene que vencer. Entonces en la primera imagen pues se pone la mano como si fuéramos a jalar el brazo del paciente y en la otra como si lo estuviéramos empujando. De la extensión de la muñeca, pues estamos evaluando el nervio radial, los músculos extensores radiales, largo y corto del carpo. Y en la imagen, pues el puño está cerrado, pero esto es indistinto, puede estar abierto o no. Y también podemos evaluar la prensión de la mano, la abducción de los dedos, que evalúa el nervio cubital de cada uno de los dedos, eso es importante también. La oposición del pulgar, que evalúa el nervio mediano, y la flexión y extensión de la cadera, que evalúa los músculos iliopsoas y glúteo mayor. Y en la imagen solo se ve la evaluación de la flexión, la extensión sería pues mover la pierna hacia atrás. La aducción y la abducción de la cadera, que evalúa los músculos aductores y glúteos medio y menor. En la evaluación podemos poner nuestras manos, ya sea medial a la rodilla o lateral, según sea estemos evaluando la aducción o la abducción. Y en la imagen, bueno, repetí la de la flexión de la cadera, pero la paciente en esta imagen pues estaría más bien evaluando la extensión. De la extensión y flexión de la rodilla, pues evalúan los músculos cuádriceps y isquiotibiales.
Y pues en la imagen se ve más claro lo que les decía de con una mano fijas y con la otra pones la misma resistencia. Y otro grupo muscular importante pues es evaluar la dorsiflexión y la flexión plantar, que evalúa los músculos tibial anterior, el gastrocnemio y el sóleo. Otras pruebas de ya grupos no, pues no tan grandes son las pruebas de extensión cervical y de extensión del cuello, que pues hay que aprender a diferenciarlos, no son lo mismo. Hay otra que son combinadas, que es en la diapo que sigue, y nosotros podemos colocar nuestra mano en el occipucio o en la nuca del paciente, según pues corresponda, si es que está boca abajo o boca arriba, pues nada más el paciente tendrá que llevar pues la cabeza hacia una extensión. Y esta es la que les comentaba, que combina las dos, la de extensión cervical y la del cuello. Y en la imagen de la derecha, pues es un pequeño esquemita para que diferenciemos cuáles son las de flexión de cabeza y cervical puras o extensión y las que son combinadas. Estas imágenes son de flexión de la cabeza, donde nosotros podemos colocar nuestras manos abajo de la mandíbula del paciente y él tendría que llevar su cabeza pues hacia enfrente. De pruebas de flexión cervical, pues es igual, nosotros colocaríamos nuestras manos sobre el tórax del paciente para que él no intente levantar todo su tronco o tendríamos la resistencia y él tendría que venir su cabeza hacia enfrente. Y esta es una prueba también para la fuerza muscular cervical, pero se usa un dispositivo de presión neumática. Es una prueba de flexión cráneo-cervical y evalúa el músculo flexor cervical profundo. Y el dispositivo se infla hasta 20 milímetros de mercurio para rellenar la curva lordótica de la columna cervical. Y lo que el paciente tiene que hacer es flexionar su columna cervical, moviendo su cabeza hacia 5 segmentos graduados de presión creciente. Y el dispositivo se va inflando de 2 en 2 milímetros de mercurio. Y en cada pequeño movimiento de flexión que el paciente hace, tiene que sostenerlo por lo menos 10 segundos y volver a flexionarlo un poquito más. Y así hasta que llegue a 30 milímetros de mercurio. Y las pruebas resultan ser positivas, pueden ser en 4 ocasiones. Una es que el paciente no pueda aumentar la presión del dispositivo, por lo menos hasta 26, que sería como el mínimo. Otra es que no mantenga la contracción por 10 segundos o que llegue a usar los músculos superficiales o que se canse y ya regrese a una extensión de la cabeza. Existe otra prueba que es la de resistencia de los flexores profundos del cuello, en la que el paciente está en decúbito supino en posición de callado y lo que hace es retraer al máximo lo que él pueda su mentón y lo mantiene ahí mientras levanta la cabeza. Y la idea es que llegue a una altura de 2 o 5 centímetros por encima de la mesa de exploración para que el examinador pueda colocar su mano debajo y se deben observar también los pliegues y así se debe quedar el paciente hasta 39 o más menos 26 segundos. Y pues la prueba termina cuando el paciente se cansa y regresa pues a una posición de descanso. Y en pacientes con dolor pues es característico que llegan a mantener la posición pues máxima hasta 24 segundos, llega a ser menos. Y bueno, pruebas para la musculatura del tronco, pues podemos evaluar la flexión y la extensión de la columna lumbar, como en la primera imagen, sosteniendo o fijando al paciente del tobillo o de la zona glútea, o también diciéndole que pues se mueva un poquito hacia adelante para que quede un poco colgado y que haga como una abdominal y también lo fijamos desde el tobillo. Pruebas de elevación de la pelvis, nosotros podemos tomar el tobillo del paciente y traccionarlo hacia nosotros y el paciente pues hace el movimiento opuesto. O pruebas de flexión de tronco, que es casi la misma que la anterior, nada más que el paciente está boca arriba y hace como un abdominal igual. Y rotación del tronco, nosotros deberíamos sostenerlo a él desde los costados y ya él giraría de un lado y del otro. Y para la extremidad superior, pues podemos evaluar la abducción y rotación superior de la escápula y nosotros debemos con una mano fijar la escápula y la otra la podemos colocar a mitad del bíceps y que el paciente eleve su brazo
o pruebas de elevación escapular, colocando nuestras dos manos sobre los hombros del paciente y él debe elevarlos. De aducción y rotación inferior escapular, igual con una mano debemos fijar la escápula, con la otra el paciente lleva su mano hacia atrás y nosotros debemos poner la resistencia con la otra mano. O pruebas de descenso escapular, donde nosotros tomamos la muñeca del paciente y la llevamos hacia él y él lo que debe hacer pues, es vencer a nuestra resistencia y llevar su brazo hacia abajo. Y pues de hombro pues son más como habíamos visto con Gio. Podemos evaluar la flexión, aducción, extensión y abducción. Y bueno, es importante que pues en los esquemas o en las imágenes pues algunos pacientes están sentados o están acostados, pero esto lo podemos ir individualizando según el paciente. No todas las pruebas tienen que ser forzosamente acostadas. Por ejemplo, todo el hombro lo pudiéramos explorar con el paciente sentado. Y también, dependiendo de los grados, pues podemos como acomodar o, pues sí, cambiar un poquito la maniobra para tampoco lastimar al paciente si es que llegara a tener pues alguna debilidad. Y también valoramos la rotación externa y la rotación interna y nos podemos ayudar con alguna toallita enrollada o algo parecido para que el movimiento se vea más claro y nosotros evaluarlo de la mejor manera. Del antebrazo podemos evaluar la pronación y supinación. De la muñeca, flexión o extensión, igual la mano puede estar, bueno, los dedos extendidos o no, eso no importa. Y de los dedos, pues son más movimientos que debemos evaluar, como la flexión, la extensión de cada uno de los dedos, las articulaciones interfalángicas distales, las metacarpofalángicas y también la abducción y aducción de cada dedo, como ya lo habíamos visto antes. Y, por ejemplo, en las interfalángicas o distales, con una mano nosotros podemos como aislar el dedo que estemos evaluando para también que el movimiento se vea más claro. Y en la imagen de las metacarpofalángicas, pues el examinador usa un dedo, pero pues podríamos ser solo uno, o también usar el dorso de nuestra mano. Y en el caso de la extremidad inferior, pues empezando con la cadera, evaluamos la flexión o extensión, que es lo que les había comentado, que puede no ser forzosamente el paciente acostado, y también la abducción y aducción de la articulación, y la rotación interna y externa. Nosotros podemos evaluar y pues colocar nuestra mano que va a estar fijando la articulación desde la rodilla o desde la mitad del cuádriceps también a la izquierda. Y de la rodilla pues evaluamos la flexión. La mano que opone resistencia la pondríamos por ejemplo en el tobillo. Y del tobillo pues igual flexión plantar, la flexión dorsal, de la articulación. También las articulaciones metacarpofalángicas y la interfalángicas puede ser con una sola mano o con las dos manos como en la imagen y pues ya, en general pues la flexión y extensión de la articulación completa. Y bueno, unos puntos importantes de la evaluación de la fuerza muscular es que todas estas pruebas o estos exámenes que deberíamos hacer pues sí son exámenes manuales musculares que ya son aceptados como un sistema formal, pero son altamente subjetivos porque están influenciados por nuestra propia fuerza y nuestra interpretación. Eso hace que estos exámenes carezcan de sensibilidad. Por eso también es importante que nosotros, pues cada articulación, cada músculo que nosotros estemos evaluando, la resistencia o la fuerza que nosotros pongamos, tratemos de que siempre sea la misma para tratar de pues, disminuir estas variables lo más que podamos. Y lo que les había comentado al principio, que toda esta evaluación en periodos pre o post cirugía, pues es información valiosa para nosotros seguir a nuestro paciente de largos periodos de rehabilitación y ver si, pues, si está mejorando o no. Bueno, ahora vamos con estos, pues van a ser un sistema inestable de inmovilización. Estos con el fin o se hacen para envolver una parte del cuerpo para cubrir lesiones cutáneas e inmovilizar lesiones
osteoarticulares, y esto tiene como objetivo aliviar el dolor y proporcionar el reposo necesario para que se favorezca la cicatrización de los tejidos. La siguiente, por favor. Bueno, para los vendajes hay ciertas indicaciones. En este caso, pues son fijar apósitos y medicamentos tópicos. También limitar el movimiento de la parte afectada, esto pues con el fin de una disminución del dolor. También se usa para fijar férulas, estas pues se van para impedir que éstas se desplacen. También se usan para comprimir adecuadamente una zona corporal para controlar la inflamación y el edema. También facilitan el sostén de alguna parte del cuerpo. Pueden fijar aparatos de tracción, van a favorecer el retorno venoso, se van a ocupar también para moldear zonas del cuerpo, como son los muñones de las amputaciones. También sirve para proteger la piel, esto pues con el fin de prevención de lesiones y para contener una hemorragia. La siguiente, por favor. Ahora, hay tipos de vendajes, entre ellos pues está el blando o contentivo. En este pues es usado para contener el material de una cura o un apósito. También funciona para proteger la piel de erosiones y sostener otras inmovilizaciones como son las férulas. Aquí es frecuente que se utilicen mallas de algodón. Y en cuanto se realiza este vendaje, se deben efectuar ciertos orificios para que no produzca complicaciones. Estas complicaciones, pues entre las más comunes son las infecciones y las maceraciones, porque estos vendajes se vuelven no transpirables. Para evitar esto, pues lo que hay que hacer es tener como una periodicidad adecuada para realizar las curas. En cuanto al otro tipo de vendaje, está el vendaje compresivo. Este pues es un vendaje blando que se utiliza para obtener un gradiente de presión, y este se usa para ejercer una compresión progresiva a nivel de una extremidad. Ya va de la parte distal a la proximal y pues con el fin de favorecer un retorno venoso. También va a limitar el movimiento de alguna articulación. También se usa como método homeostático para la reabsorción de hematomas que pues, ya están formados, y también para evitar la inflamación y el edema postraumático. Aquí en este vendaje pues se usa la vuelta en espiga. Esta pues se las voy a mencionar un poquito más adelante. La siguiente, por favor. También está el vendaje suspensorio. En este caso pues únicamente se usa para sostener el escroto o las mamas. Y está el vendaje funcional. Este pues es para realizar una inmovilización selectiva de una articulación afectada, pero permitiendo cierto grado de movilidad en estructuras musculotendinosas que no están lesionadas. Y aquí pues se pretende limitar y disminuir los movimientos para reducir el dolor y pues el periodo de inmovilización. En cuanto... La siguiente, por favor. En cuanto a los tipos de vendas, pues sí, hay diferentes. Está la venda de gasa orillada. Esta pues es un tipo de venda de algodón. También es porosa y se utiliza para realización de vendajes contentivos, que fueron los primeros. También está la venda algodonada. Esta pues es de algodón prensado y se emplea para almohadillar vendajes compresivos o de yeso. Está la venda elástica. Estas pues son vendas de algodón con tejido elástico y se usan para vendajes que requieren aplicar cierto grado de presión. También está la venda elástica adhesiva, pues este es completamente igual a la anterior, nada más que tiene una cara adhesiva, y esta se debe evitar aplicarla directamente sobre la piel cuando pues existan problemas en la piel del paciente como varices o alergias, y pues aquí se debe utilizar un prevendaje. En cuanto a otros tipos de vendas, pues hay vendas tubulares. Estas son en forma de tubo que van a permitir la adaptación a diferentes partes del cuerpo según sea su tamaño, y pueden ir desde los dedos hasta el tronco. También están las vendas impregnadas en materiales, y pues la más común, la que todos conocemos, es la de yeso, y esta pues tenemos que humedecerla para que con el tiempo se seque y se ponga rígida. Y aquí pues antes de aplicarla, si es como contacto, se tiene que
o ocupar algodón o papel para tratar de no lesionar demasiado la piel. En cuanto a otras vendas, pues también hay vendas de papel. Estas pues tienen un cierto grado de elasticidad y se va a utilizar en la colocación de yesos. También está la venda de espuma. Esta pues se utiliza como el prevendaje que les mencioné para la elástica adhesiva, para evitar dañar la piel o evitar el contacto piel con piel de la cara adhesiva. También está una venda cohesiva. Esta pues son de fibras de poliéster que se adhieren a sí mismas, pero no se adhieren como tal a la piel. Y la tipo tape. La siguiente, por favor. Ahora, aquí en cuanto a las técnicas de vendaje, pues tenemos 5. La primera es la vuelta circular. Esta va a consistir en dar vueltas sobre la primera vuelta y se usa para iniciar y finalizar vendajes. Esto pues con el fin de fijar apósitos y para contener ciertas hemorragias. En cuanto, bueno, y aquí está la imagen de cómo se sigue el vendaje. Después está el vendaje en espiral. Pues cada vuelta que se va a dar va a cubrir 2/3 partes de la vuelta anterior. Esto pues se va a realizar de forma oblicua al eje de la extremidad y el vendaje se debe iniciar de distal hacia proximal. Y pues aquí está igual la imagen, las líneas rojas es hacia cómo va el vendaje. La siguiente, por favor. Ahora está el vendaje de vuelta en espiga. Pues se va a comenzar por la zona más distal de la extremidad y se va a realizar una vuelta hacia arriba y una vuelta hacia abajo con un grado de inclinación de 45 grados aproximadamente. La primera vuelta pues se va a iniciar hacia arriba y la segunda hacia abajo y así otra vez hacia arriba, hacia abajo. Y aquí se va a aplicar un poquito más de tensión en las vueltas que se van a dirigir hacia arriba. Y pues aquí está igual la imagencita de una hacia arriba y una hacia abajo. Después está la vuelta recurrente. Esta pues se utiliza más que nada para los dedos, la cabeza y los muñones, y se va a realizar comenzando una vuelta circular que a continuación va a hacer que podamos llevar el rollo de la venda hacia el extremo de la parte corporal que se vaya a vendar, ya sean dedos, muñones o cabeza, y se van a realizar pliegues sobre sí misma en distintas direcciones hasta completar el vendaje. Y para terminar este vendaje se va a terminar con una vuelta circular. Y en cuanto este vendaje se realiza en la cabeza, se puede denominar capelina o gorro hipocrático. La siguiente, por favor. Ahora está el vendaje de vuelta en 8, pues aquí se utiliza más común en rodillas y codos, que son pliegues. Y aquí las vueltas van a ser ascendentes y descendentes, pero se van a alternar cruzándose para que se pueda formar el 8. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los vendajes, como en todo procedimiento, hay contraindicaciones. Estas pueden ser absolutas y relativas. Como contraindicaciones absolutas es el tratamiento definitivo de una lesión sin diagnosticar. No se puede usar para fracturas o esguinces de grado 3 o roturas capsuloligamentosas. Estas pues tienen que ser completas. Tampoco para roturas musculotendinosas completas. Y también no se debe usar para reumatismo agudo en fase inflamatoria. En cuanto a las contraindicaciones relativas, está la insuficiencia venosa periférica o cualquier trastorno de la circulación que tenga el paciente. También no se puede aplicar en cuanto hay alergia a los componentes del vendaje. Y aquí, pues también en cuanto a las heridas complicadas de la zona en la que se va a vendar y si hay quemaduras importantes en el segmento. La siguiente. Ahora hay recomendaciones para el vendaje, que son al inicio y durante el vendaje. En cuanto al inicio, pues obviamente se debe informar al paciente de lo que se va a realizar. Después se debe adoptar una postura cómoda tanto para el médico como para el paciente. Y se va a elegir el tamaño adecuado de la venda. En este caso, pues la mayoría de los vendajes a los más usados son con las vendas del 10 y del 15. Y pues aquí también se va a inspeccionar la piel, como ya sabemos, que es color, temperatura, si hay limpieza, si hay lesiones en la zona o otras cosas. También se deben retirar todos los accesorios como anillos, pulseras. En cuanto a la posición del paciente, si bien tiene que estar cómodo, se decide que
haya una posición en donde la presión capilar que se ejerza sea muchísimo menor. Es decir, que pues esto no se debe hacer con el miembro a vendar en declive. También hay como ciertas recomendaciones en cuanto a los grados o las posiciones de los segmentos. Aquí pues está en el hombro, pues el brazo se debe tener en abducción con una rotación interna y el codo 90 grados. En cuanto al codo, se debe tener una flexión de 90 grados y una posición neutra en la muñeca. La muñeca tiene que estar en ligera flexión y se le dice al paciente que si puede adoptar una posición la posición que tendría al agarrar un vaso. En los dedos de la mano tiene que haber una ligera flexión. En la rodilla tiene que haber una flexión entre 15 a 20 grados. El tobillo, pues la posición normal de 90. Y en los dedos del pie completamente tiene que estar en extensión. Ahora, en las recomendaciones durante el vendaje, pues se procura que se protejan las prominencias óseas y, importante, comenzar de distal a proximal. También aquí hay que evitar que la venda se pliegue, porque esta pues puede ocasionar que se presione excesivamente y pues se pueda dañar la piel. También hay que asegurarnos que el paciente mantenga la posición correcta durante todo el procedimiento y no se pueden vendar dos superficies dérmicas en contacto. Es decir, entre estas hay que poner ya sea una gasa o un algodón con el fin de que se eviten las maceraciones. El rollo de la venda, también es importante, debe ser sujetado con la mano dominante y el extremo de la venda con la otra mano. Aquí la cara externa del rollo de la venda se debe realizar alrededor de la extremidad cuando se esté vendando. Y pues aquí está el cómo debe estar la venda y cómo pues no debe estar. La siguiente, por favor. Bueno, también como en todo procedimiento, pues hay complicaciones. Aquí puede haber complicaciones. Solamente los horarios asignados a esta actividad. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos 1 hora y la siguiente. Puede haber complicaciones mecánicas, que pues estas son las más frecuentes y estas son parecidas a las quemaduras de primer grado, pero estas son provocadas por los pliegues en la venda y por la fricción que estas ejercen sobre la piel. Hay complicaciones vasculares, estas pues se generan por una presión excesiva sobre la zona vendar y estas se pueden manifestar en primer lugar por un hormigueo, después puede ser un edema distal y ya en casos muy severos puede haber cianosis. Aquí pues para prevenirlas se tiene que como almohadillar adecuadamente la región. También hay complicaciones neurológicas. Aquí pues es por la compresión prolongada y extrema del nervio periférico y esto pues puede provocar parestesias o incluso parálisis de la extremidad. Hay complicaciones irritativas, estas pues se van a producir por la aplicación directa del material adhesivo sobre la piel y aquí pues hay que diferenciarlas de una posible reacción alérgica. También va a haber edema en ventana. Aquí usualmente hay veces que en los vendajes se deja una zona descubierta. En esa zona descubierta puede aparecer el edema y se le denomina edema en ventana. También puede haber escaras por decúbito, pues estas, como ya sabemos, son lesiones cutáneas que se producen por la compresión y pues regularmente aparecen donde están las prominencias óseas. También puede haber maceraciones cutáneas y pues aquí estas se van a producir cuando dos superficies dérmicas van a permanecer en contacto por mucho tiempo. También puede ser un alineamiento incorrecto en cuanto a las fracturas. También se pueden producir quemaduras por el yeso, en tanto yesos como férulas. Entonces es importante tanto controlar la temperatura del agua con la que se aplica el yeso y pues también pues si es muy caliente puede provocar quemaduras. También puede provocar rigidez articular y pues aquí por el vendaje que en el tiempo que es prolongado pues como se inmoviliza relativamente provoca esta rigidez y pues también puede ser que el vendaje pues no sirva porque
no va a cumplir como con su objetivo y está mal colocado, y entonces aquí es necesario realizar otro. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver el último tema que corresponde a férulas. Y para esto pues hay que empezar con la definición y lo vamos a definir como un dispositivo externo y rígido hecho de diversos materiales. ¿Como qué materiales? Como aluminio, yeso, puede ser hasta madera, cartón e incluso plástico. Su principal función de este dispositivo pues va a ser más que nada empleado en lesiones que ameritan la inmovilización. Y es importante saber que esto corresponde ya a un sistema semiestable. Recordar que el vendaje correspondía a un sistema inestable y entonces la férula es semiestable. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a tener diversos tipos, como la metálica, la neumática, la de vacío y la de yeso. Sin embargo, la que se utiliza más es la de yeso, y la neumática y la de vacío tienen como la misma propiedad, que es como ejercer presión en el aire, pero ahorita la vamos a ver. Y bueno, vamos a empezar con cada una. ¿Le das la siguiente? Empezamos con las metálicas. En sí se definen que son láminas de aluminio que son flexibles de diferentes medidas que van forradas por uno de sus lados de goma espuma. Es como se muestra en la imagen. Podemos observar que la goma o espuma está de color azul. Y bueno, este tipo de metálicas, pues ¿para qué la vamos a utilizar? Pues para inmovilizar principalmente los dedos cuando se produce algún tipo de trauma. Siguiente, por favor. Ahora bien, pero ¿cómo la vamos a colocar? Principalmente, el dedo que se va a inmovilizar debe de estar en posición funcional. La posición funcional más que nada se refiere a una ligera flexión, como lo podemos ver en la imagen, que el dedo está flexionado, pero sin embargo puede tener una contraindicación cuando la lesión sea por tendones extensores. En este caso, pues la posición funcional va a ser extensión, de vez de flexión va a ser extensión. Es Ahora, correcto, muy bien, es correcto eso. Perfecto. Sí, adelante, adelante. Muy bien. ahora, después de que ya tenemos esta posición funcional, o también le podemos llamar como la posición anatómica, pues ahora, ¿qué es lo que el siguiente paso? Pues hay que medir. Y vamos a medir la férula y la vamos a moldear al miembro que no está lesionado. Esto es importante para evitar más dolor o el dolor en el miembro que está lesionado. Entonces la medimos en el lado que no está lesionado. Y ahora vamos a redondear las aristas de la férula, esto para evitar ciertas heridas. La vamos a fijar a la piel. La fijación pues puede ser con una cinta. Ya que fijamos esto, pues ahora sí vamos a recurrir a un vendaje. Este vendaje, pues, como tal, no hay una técnica de vendaje y pues por lo regular se usa el vendaje elástico. Y bueno, ya que lo vendamos, también es importante no cubrir el extremo distal del dedo. ¿Por qué? Porque es importante que vigilemos signos de mala perfusión, como puede haber un cambio en la coloración de la piel o un retardo en el llenado capilar. Por eso es importante no cubrir la parte distal del dedo. Siguiente, por favor. Y bueno, si hablamos ahora de la neumática, por lo regular casi no se usan, pero si se llegan a usar son elementos para la inmovilización prehospitalaria. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues esta inmovilización se va a ejercer a través de la presión que va a ejercer el aire. A través de un dispositivo que se infla. Esta presión va a ser regulada mediante una válvula que pues va a permitir la entrada y la salida del aire. Ahora bien, estas van a estar compuestas por varias cámaras precisamente. ¿Esto para qué? Pues nos va a permitir una correcta adaptación del miembro lesionado. Y pues como todo, ¿cómo la vamos a colocar? Siguiente. Pues para su colocación
es importante que éste esté totalmente desinflada y que el miembro, pues, a inmovilizar debe estar correctamente alineado en la posición, como les mencionaba, la posición funcional o anatómica, lo mejor que sea. Y aquí, en este tipo de neumáticas, es importante que controlemos la presión. Y bueno, igual, controlamos la presión y también va a ser necesario vigilar la integridad de la férula. ¿Por qué? Porque pues como es aire, pues si se le da un pinchazo, pues la férula se desinfla y pues ya no tiene esta funcionalidad. Ahora bien, este tipo de neumático pues es útil en caso de hemorragias en los miembros. Siguiente. Y hablando sobre las férulas de fascio, estas por lo regular también no se usan tanto y realizan su función de manera contraria a la neumática. Es decir, debes de entrar pues el aire, este lo va a sacar. Ejerce la presión sobre el miembro afectado mediante la extracción del aire, lo que les comentaba, por medio de una bomba de vacío. Su interior pues va a estar compuesto por estas bolitas de poliéster. Entonces estas bolitas, cuando se saca el aire, por así decirlo, pues su forma de estas bolitas de poliéster va a ser dura, lo que nos va a permitir realizar la inmovilización. Este método, por lo general, es un método de elección cuando se usa el traslado de pacientes politraumatizados. Siguiente. Y ahora sí, las más importantes o las más conocidas, las que se utilizan más, son las de yeso. En general, la venda de yeso se comercializa en vendas de algodón recubiertas de yeso, que esta sustancia se le conoce como sulfato cálcico polihidratado, que es una sustancia solidificable que permite, ahora sí que esté moldeado. Se va a presentar como en forma, bueno, más bien se presenta de forma enrollada y este yeso es polvoriento. Pero cuando lo ponemos en contacto con el agua, pues va a adquirir un aspecto sólido y cristalino. Y va a ocurrir, esto es muy importante, una reacción exotérmica. Más, ¿a qué me refiero? Pues que va a liberar calor. Y esta liberación de calor se le conoce como flajuado. ¿A qué? Bueno, sí. Y una vez que ya pues hay esta liberación de calor, ahora sí que el yeso va a alcanzar una consistencia cremosa y también va a empezar a perder humedad, porque hay que recordar que pues está en contacto con el agua antes. Y también va a adquirir elasticidad y un aspecto brillante. Ahora sí que el tiempo de que ocurre esta reacción o esta liberación de calor o fraguado, pues va a depender de la temperatura del agua y del tiempo de inmersión, del tiempo que está el yeso en el agua. Ahora bien, la finalización de esta liberación de calor o de fraguado, pues se produce a los 10 o 15 minutos. Sin embargo, el yeso no se seca en ese tiempo. El yeso tarda más en secarse, puede transcurrir hasta 24 horas. Hay que recordar también que, como les mencioné desde el principio, pues la férula de yeso es un tipo de inmovilización semiestable. Como lo vamos a ver más adelante, de cómo realizar este tipo de férula, pues vamos a tener capas de yeso, que estas van a estar superpuestas sobre la cara de la extremidad, y es importante no circundar a esta, y van a estar cubiertas por un vendaje contentivo, como lo mencionó Daniela en las diapositivas anteriores, o un vendaje también blando, ¿no? Que es lo mismo. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿para qué las vamos a utilizar o en qué se puede utilizar? Pues se utiliza para un tratamiento definitivo de cierto tipo de lesiones no complicadas. Por ejemplo, un esguince de grado 2 o 3. También se utiliza para tratamiento provisional previo a una intervención quirúrgica. Y bueno, para conseguir una correcta inmovilización, debemos de incluir el foco de lesión y la férula debe ir desde la articulación distal a la proximal. Siguiente. Y bueno,
vamos a conocer las férulas más frecuentes y vamos a comenzar con el miembro superior. Aquí vamos a tener una que se le conoce como braquiopalmar. En esta pues va a inmovilizar desde la base de los dedos de la mano hasta el tercio superior del brazo, bueno, más bien del tercio superior del antebrazo. Y esta pues es la braquiopalmar. Pero si hablamos de la braquial o en forma de U, que también se le conoce así, esta pues lo general se utiliza como refuerzo en fracturas diafisarias del húmero. Esta va desde el tercio superior del brazo con la cara anterior y rodeando el codo y va a continuar por la cara interior desde la axila. Y pues, como vemos en la imagen, forma la U, por eso de aquí su nombre, que es como en forma de U. Y siguiente, por favor. Tenemos también otra conocida, o las más frecuentes, como la antebraquial, que va desde la raíz de los dedos hasta unos 3 o 4 centímetros antes de la articulación del codo. Y de esta manera, pues permite que la flexión de esta manera permite su flexión. Otra también muy frecuente es la que se le conoce como cubital. Esta se utiliza para inmovilizar del cuarto al quinto metacarpiano. Se le conoce como una férula posterior desplazada hacia la zona cubital, que incluye las dos primeras falanges del cuarto y quinto dedo, como lo vemos en la imagen. Ahí está incluyendo las falanges del cuarto y quinto dedo. Y igual, la punta de los dedos debe de permanecer sin cubrir. Esto precisamente porque podemos tener signos de cambios de la coloración de la piel o un retardo en el llenado capilar. Siguiente. Y bueno, hablando sobre el miembro inferior, vamos a tener como dos conocidas. La inguinopédica, que se coloca desde los dedos del pie hasta la ingle por la cara posterior. Aquí importante, este tipo de férula pues se va a utilizar para lesiones de rodilla. Y se coloca la férula con una ligera flexión de rodilla y con el pie a 90 grados, que es lo que se le conoce como la posición funcional. Pero si hablamos de la férula inguinomaliolar, es muy similar, pero esta va a iniciar desde la zona malleolar del tobillo de esta manera que permite la movilidad de este. En ambas, es importante cubrir más de un tercio de la superficie de la circunferencia del miembro en toda su extensión. Y como lo vemos en las imágenes, como va desde la base de los pies hasta, y cruza por la ingle. Estás hablando del miembro inferior, pero bueno, a todo esto pues se preguntarán pues cómo se realiza esto, ¿no? ¿Cómo se realiza el yeso, más bien la férula de yeso? Y bueno, para esto vamos a pasar a lo siguiente. Antes que nada, como todo procedimiento, tenemos que explicarle al paciente el procedimiento que le vamos a realizar. Vamos a colocar al paciente en la posición más cómoda posible, tanto para él como para nosotros. La extremidad que vamos a inmovilizar debe estar en posición anatómica funcional y vamos a retirar tanto anillos como pulseras que lleve el paciente. Ahora bien, aquí es importante que revisemos la extremidad en busca de heridas o lesiones. Y si es necesario, pues se tienen que limpiar antes de poner la férula. Ahora, también es importante proteger la piel. A esto se le conoce como almohadillazo con la venda de algodón. Y como lo vemos en la imagen, la capa más interna o la capa que va primero es esto, lo que se le conoce como almohadillazo o la almohada de algodón o la venda de algodón. Siguiente, por favor. Y bueno, ya que tenemos nuestra venda de algodón por ejemplo, en la extremidad superior, pues por encima del algodón es aconsejable colocar una venda de papel. Es recomendable, ¿no?
Ahora, el tamaño de la férula se va a obtener mediante una medición directa sobre la zona que se va a inmovilizar. La férula se va a formar plegando capas sobre sí misma. El número de vueltas. Aquí, el miembro superior por lo regular va a utilizar de 10 a 13 vueltas y el miembro inferior de 13 a 15. Ahora, hablando sobre las vendas, sobre el ancho de las vendas, cuando estamos haciendo una férula braquial o del miembro inferior, el ancho de las vendas lo recomendable es que sea de 15 centímetros. Pero cuando estamos ante una férula antebraquial, se recomienda que la venda sea de 10 centímetros. Ya que tenemos nuestra medición, y hicimos nuestro número de vueltas, también tenemos preparadas nuestras vendas, pues ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar después? Pues vamos a llenar un recipiente con agua tibia. Se recomienda que la temperatura sea de 25 a 30 grados centígrados. Esto pues vamos a permitir que el yeso se moje. Y es como lo vemos en la imagen, como lo está realizando. Mete el yeso y bueno, a un recipiente con agua. Siguiente, por favor. Y bueno, durante unos segundos, pues se va a introducir en el agua la venda de yeso. Es del yeso plegado y es importante no soltar los extremos. Se saca del agua y como que lo vamos a, bueno, si se escurre, aún plegada. Se va a colocar sobre la extremidad afectada, realizando este modelado y masajeando la férula. Ahora, es importante que el paciente mantenga la posición todo el tiempo de este procedimiento. Después de que ya colocamos la férula, pues ahora sí vamos a realizar un vendaje contentivo o blando con la férula aún húmeda. Y esto lo vamos a realizar con el tipo de venda, ya sea elástica o también con una venda de gasa. Lo llevaremos a cabo de zona distal a la proximal y importante, no debemos evitar los pliegues. Ahora bien, siguiente. ¿Le das otro clic, por favor? Y bueno, todo este procedimiento, pues se va a ver mejor en este video, que es una férula antebraquial. Dura muy poquito, pero para que se den la idea. A ver, párame el video. ¿Cuántos videos son? Nada más es ese. ¿Cuántas diapositivas hace faltan? Ya, es la última. ¿Están rotando por yesos? Sí, ¿Ya vieron cómo se ponen las férulas en yesos? no hemos Solo- pasado aún todos, pero al menos los que estuvieron hoy sí. Ok. Está bien sus clases, sobre todo las últimas dos. La penúltima me gustó mucho. Y esta está bien. Les voy les voy a decir al doctor Pedro Mojica que les dé un tallercito mañana, entre mañana y pasado, para que vean todos cómo se hacen las férulas y cómo se ponen. O sea, la clase está bien, pero es muy importante que les expliquen para el tipo de lesiones, de fracturas y de esguinces, cómo se ponen las férulas y de dónde a dónde van. O sea, si no, no tiene chiste, si no, no lo van a entender. Por ejemplo, porque la férula en U, que también se llama pinza de azúcar, la gráfica o el esquema o el dibujito o la imagen que tú tienes ahí, esa no corresponde a una férula en U o pinza de azúcar, ni la braquipalmar ni antibraquipalmar. Y luego la férula
no sé qué, nosotros le llamamos muslopodálica. Y la otra se llama tipo calza. Y te faltó poner por ahí otra que se llama suropodálica. O sea, nosotros le llamamos, se llaman más comúnmente muslopodálica, tipo calza, tipo suropodálica, y todas tienen su funcionalidad dependiendo si es una fractura de fémur, un esguince de rodilla, un esguince de tobillo, una fractura de tibia, o si es una fractura de húmero, una fractura de cúbito y radio, una fractura de muñeca, una luxación de codo. Entonces les voy a decir que hagan un taller, que les enseñen ahí con ustedes mismos, que les pongan las férulas a ustedes mismos, para que le entiendan bien. O sea, está bien la clase, estuvo bien, estuvieron bien sus clases, pero realmente aquí lo interesante que les va a servir para su internado, para su servicio, o sea, ya para que lo puedan aplicar en un momento dado que lo van a necesitar o que lo van a utilizar, es que sepan poner las férulas en un momento dado, que aprendan pues a ponerlas, es para que sepan, dependiendo del tipo de lesión. Si ustedes identifican una lesión y no saben cómo se pone la férula, pues saben la teoría, pero no saben en la práctica cómo, que cuando se pone una férula, cuando es una fractura de rótula, pues no tiene caso. Entonces, yo le voy a escribir, le voy a hablar o le voy a mandar, voy a escribirle al doctor a Pedro para que tengan un tallercito y les enseña a poner las férulas dependiendo del tipo de las lesiones. Entonces, por eso te pedí que cortaran el video y se me hace más práctico. ¿Cómo ven? Sí, doctor, está bien. ¿Sale? Entonces, yo me comunico con él y digo, la clase estuvo bien, no es por otra cosa, pero para que todos aprendan y ahí les coloquen las férulas y ya con las lesiones, ya dependiendo de las lesiones, ya pues es más práctico, es más fácil. Y pues ya, damos por terminado el día de hoy y pues mañana le seguimos con el resto de los temas, ¿de acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Doctor, Bueno. una pregunta. Sí, dime. En cuanto a la forma de evaluación, ¿cómo va a ser? Van a tener que ver con sus clases y unos días antes de terminar, pues yo creo que vamos a terminar los temas antes de unos 2 días antes del fin del curso. Vamos a adelantar y vamos a hacer un examen al final. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Gracias. Bueno, y también con su participación, ahí mismo en el hospital. Ahí en su rotación. ¿Sale? Bueno, entonces mañana la continuamos y déjame pongo de acuerdo con el doctor Pedro Mojica y para que les den el taller ahí de férulas y también de yesos, porque también es importante que conozcan es muy parecido a lo de férulas, pero pues también que sepan cómo se colocan los yesos, ¿sale? Sí. Sí, doctor. Bueno, listo pues, entonces, pues hasta mañana. Buenas tardes. Sí, doctor, gracias. Mañana, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Excelente.